Capítulo 1. La periodista. Julieta Contreras llevaba 3 días inmersa en lo que llamaba un vacío con bordes. El caso de Mauricio Pérez apenas aparecía en reportajes locales. Un repartidor que perdió la cabeza. Un incidente extraño en su departamento. Poco más. Pero para ella había algo en la historia que no encajaba. Un silencio incómodo que se negaba a ser casualidad. Su investigación comenzó en el estacionamiento de la empresa de paquetería donde él trabajaba. Había logrado acceso a la camioneta blanca de Amazon que había usado Mauricio. No estaba acordonada, ni resguardada. Parecía olvidada en una esquina como si nadie quisiera acercarse. Con la cámara de su celular tomó fotos rápidas. Una libreta con anotaciones de entregas. Un manifiesto de paquetes escrito a mano. Y un folder con recibos arrugados. Mientras capturaba todo, notó que la letra en los documentos era firme, algo ansiosa. Ese trazo revelaba a un hombre que vivía con prisas, con la urgencia de cumplir, aunque lo que realmente le urgía no estuviera en los papeles. Luego pasó al departamento del 3er piso donde él vivía. El lugar estaba devastado. Había manchas en el suelo que alguien intentó limpiar. Un par de muebles volteados y sobre la mesa restos de colillas apagadas con desesperación. La computadora estaba hecha pedazos. Imposible recuperar nada de allí. Julieta suspiró frustrada, como si la historia se le escapara entre los dedos. En el pasillo, Giovanni, el vecino de Mauricio, la observaba desde la puerta de su departamento. Tenía la mirada fija, entre miedo y culpa. Por un instante pareció reunir valor para acercarse, abrir la boca y hablarle. Pero se contuvo. Cerró la puerta de golpe, como si solo su presencia le resultara peligrosa. Julieta regresó a su escritorio esa tarde con más preguntas que respuestas. Se sirvió un café frío y llamó a Carlos Rubalcaba, un contacto en la policía que en ocasiones le filtraba datos de casos que nunca salían en prensa. Carlos, necesito detalles sobre el repartidor, Mauricio Pérez. No lo que salió en las noticias. Lo que no se reporta. Carlos dudó. Al otro lado de la línea se escuchó su respiración pesada. Déjame ver. Hay cosas que no deberían salir, pero si encuentro algo, te aviso. Julieta agradeció y colgó. Mientras tanto, su rutina seguía. Su novio Gabriel Novelo, arquitecto, trabajaba hasta tarde y pasaba a buscarla algunas noches para cenar juntos. Con él todo parecía normal, una isla de tranquilidad en medio de sus obsesiones periodísticas. Pero al volver a su departamento, Julieta no podía evitar abrir el archivo con la foto de Mauricio. Se quedaba mirando su rostro con detenimiento, como si en esa expresión cansada y dura hubiera una clave, un secreto a punto de revelarse. El primer día de la investigación terminó con la misma sensación con la que comenzó. La historia de Mauricio la miraba de regreso, esperando que ella se atreviera a ir más allá. Capítulo 2. Voces en el pasillo. Julieta regresó al edificio donde había vivido Mauricio. Algo la empujaba, una corazonada de periodista que no quería apagarse. El pasillo olía a humedad y cigarro viejo. Frente a la puerta del departamento, dudó. ¿Realmente quedaba algo por encontrar? De repente, la puerta de enfrente se abrió. Giovanni, el vecino, salió tambaleando, con una camiseta manchada de café y una sonrisa nerviosa. ¿Otra vez por aquí, señorita periodista?, dijo intentando sonar seguro de sí mismo. Ya lo revisaron todo, ¿eh? Eso está más limpio que iglesia en domingo. Julieta lo miró seria, sin responder. No vaya a pensar que yo soy chismoso, añadió él, encogiéndose de hombros. Pero claro, uno vive pared con pared, escucha cosas. Mauricio... Bueno, ese tipo estaba loco. ¿Qué cosas escuchaba?, preguntó Julieta sacando su libreta con calma.
Golpes, gritos, el televisor a todo volumen. ¿Y sabe qué más? Giovanni bajó la voz, como si hablara solo. No, espere, no como si hablara, como si alguien le contestara. El tono fanfarrón se le desmoronaba poco a poco. Julieta lo observaba con atención. ¿Y usted nunca vio con quién hablaba? No. Giovanni tragó saliva. Pero una noche escuché un ruido raro, como pasos en su sala. Me asomé por la mirilla y se lo juro, señorita. Ahí dentro no había nadie. Estaba él, en el piso. Y frente a él, algo. Una sombra. ¿Una persona? No. Su voz se quebró. Yo sé lo que vi. Y desde entonces, mejor cierro la boca. Julieta anotó sus palabras y lo dejó ahí, temblando con su propia confesión. Al mediodía, se encontró con Gabriel en un pequeño restaurante. Mientras comían, Julieta le habló de su visita al departamento y del vecino. El tipo estaba aterrado, Gabriel. Dice que Mauricio hablaba con alguien que no estaba ahí. ¿No será que ese vecino solo busca llamar la atención?, respondió Gabriel cortando su carne. La gente inventa cosas para sentirse parte de una historia. Julieta frunció el ceño. No parecía estar inventando. Hubo un silencio breve. Gabriel carraspeó. Hablando de historias raras, ¿te acuerdas de un cliente que tuve hace 2 años? El que me pidió remodelar una casa con columnas falsas, luces empotradas, hasta un maldito vitral en el baño. Julieta sonrió apenas. El excéntrico. ¿Qué pasó con él? Pues se suicidó, dijo Gabriel. Tenía una empresa en ascenso, gastaba como millonario, pero la verdad es que todo era deuda. Lo encontraron en su estudio. Julieta arqueó una ceja, interesada pero no cautivada. Un empresario que se ahoga en su propia trampa. Es noticia, sí, pero lo mío ahora es Mauricio. Gabriel suspiró, resignado. Siempre eliges los casos más turbios. Terminaron de comer y él se fue a la oficina. Julieta volvió a casa y se sumergió en sus documentos. Cruzaba nombres, fechas, recortes de periódicos. Había un patrón, lo intuía, pero todavía no lograba encajarlo. Un ruido seco la hizo girar hacia la ventana. Entre la cortina vio una silueta alejándose. Su corazón dio un salto, pero sus pasos no dudaron. Abrió la puerta y bajó al callejón. ¡Oye!, gritó con voz firme. No había nadie. El aire era frío y el silencio demasiado denso. De regreso, tomó el teléfono y llamó a Carlos Rubalcaba. Alguien me estaba observando, Carlos. Mantén la calma, contestó él con voz grave. Y, de paso, tengo algo que mostrarte. Encontré información sobre lo que me pediste. Julieta colgó. Miró otra vez hacia la ventana y por primera vez en días sintió que la investigación no solo la acercaba a la verdad, sino que empezaba a rozarla. Capítulo 3. Entre archivos y sombras. El timbre de la puerta sonó, y Julieta abrió. Carlos Rubalcaba, vestido de civil, estaba en el umbral con un portafolio lleno de papeles. «Buenas noches, Julieta», dijo con voz cordial. «¿Podemos hablar adentro?» Ella asintió, le ofreció asiento en la sala y sirvió café. Apenas se disponían a conversar cuando Gabriel llegaba de la oficina. Al ver la patrulla estacionada afuera, su estómago se apretó. No tocó el timbre, rodeó la casa y entró por la puerta trasera. Se movía sigiloso, como un gato en terreno ajeno, hasta llegar al mueble donde escondía un arma. Sus manos encontraron la pistola. La sostuvo firme, aunque con torpeza. Escuchó las voces en la sala, avanzó despacio, y de pronto saltó frente a Julieta y Carlos, apuntándoles. «¡Quietos!», dijo con tono nervioso.
El silencio fue inmediato. Carlos lo miró incrédulo y luego soltó una carcajada. ¿Y ese numerito? ¿Tiene permiso para portar esa arma, arquitecto? Gabriel bajó el rostro, serio y algo avergonzado. Es, de juguete. Rápidamente la guardó en su maletín de trabajo. Carlos no paraba de reír. ¿No era necesaria tu interpretación de Duro de Matar? Si ves una patrulla afuera, relájate. Los delincuentes ya se fueron. La policía siempre llega después del peligro. Gabriel forzó una risa incómoda. Julieta, sin mover un músculo, mantuvo la mirada fija en Carlos, esperando lo importante. Carlos se acomodó y abrió el portafolio. Verás, Julieta, revisé lo que me pediste. Hubo un reporte cuando llevaron a Mauricio al hospital. El parte dice lesiones menores, golpes y contusiones. No era prioridad. En ese momento teníamos un caso mediático, un charlatán que se hacía pasar por científico, prometiendo curar discapacidades con tratamientos milagrosos. Julieta tomó nota. ¿Y Mauricio? Lo trataron como a un borracho que se cayó en su propio departamento. No hubo tiempo para interrogarlo ni se halló evidencia cuando la patrulla revisó su lugar. ¿El caso se archivó? Ella levantó la vista. ¿Archivado dónde? Carlos la miró con cautela. Ese es el detalle. La carpeta estaba mal clasificada, oculta debajo de casos muy viejos, entre ellos el de una meteoróloga que supuestamente se suicidó hace años. Puede ser un simple descuido o una pista. Tú decides qué hacer con eso. Julieta apretó los labios, procesando la información. Más tarde salieron a revisar la cuadra. Carlos iba delante con linterna en mano y Gabriel detrás con su maletín. «Oye, arquitecto», dijo Carlos con sorna, «si ves un perro no le vayas a disparar. Pasear en la calle no es delito». Gabriel forzó una risa incómoda, soportando las bromas. Al terminar el recorrido, Carlos se despidió. «Si vuelvo a ver esa pistolita, esta vez sí te la quito», le dijo a Gabriel en tono serio antes de subir a la patrulla y marcharse. Gabriel frunció el ceño, ofendido, pero no dijo nada. Ya frente a su casa, escuchó un ruido en un arbusto cercano. La advertencia de Carlos le pasó por la mente, pero la ignoró. Sacó otra vez la pistola y se acercó con cautela. De entre las hojas emergió una sombra fugaz justo cuando las luces de la calle parpadearon y se apagaron un instante. Gabriel retrocedió, tragó saliva y guardó el arma. «Ridículo», murmuró. Entró y cerró la puerta, aunque de inmediato sintió que alguien lo observaba. Subió al cuarto, pero Julieta no estaba en la cama. Bajó y la encontró frente a su escritorio, iluminada solo por la pantalla de la computadora. «Ya me voy a dormir», dijo cansado. «Acuéstate pronto». Julieta no se giró. Mantuvo los ojos fijos en la pantalla, con una leve sonrisa que parecía más un gesto mecánico. Gabriel se detuvo, intrigado. La pantalla estaba en negro, con un único mensaje brillando en el centro. Remitente T. Hola, Julieta. Capítulo 4. Conversaciones en la noche. Julieta dejó que la pantalla la mirara primero. No sintió miedo, no del tipo que paraliza, sino una curiosa distancia profesional. Sabía llevar entrevistas incómodas y aquello, en el fondo, era solo otra fuente por comprobar. Tecleó. Hola. La respuesta llegó en segundos, fría y puntual. ¿Té? Hablé un par de veces con Mauricio. Julieta inclinó la silla hacia atrás y apoyó los pies en el suelo. Le habló como a un informante al que debía ganarse. ¿Quién eres? ¿Por qué con él? ¿Qué sabes de lo que le pasó? El chat contestó sin adornos. ¿Té? No soy policía. Tampoco soy amigo. Solo me interesó lo que contó. Le llegaban archivos, cosas raras. Broma o no, lo volvieron loco. Hablaba de su esposa. ¿Qué tipo de archivos?, preguntó Julieta directamente. ¿Algo que pudiéramos rastrear? Té, imágenes, videos viejos, mensajes. Se los mandaban como en broma al principio. Después dejaron de parecerle broma. Él empezó a creer que era real. El cursor parpadeó.
Julieta miró a Gabriel al otro lado de la sala. Él estaba recostado en el sofá, la chaqueta todavía puesta, observando con una mezcla de orgullo y preocupación. No dijo nada. No hacía falta. Su silencio era una advertencia. Julieta volvió al chat con la precisión de quien construye una nota. ¿Tienes algo sobre Claudia Pérez? ¿Su familia? ¿Su trabajo? ¿Su muerte? Todo lo que puedas, escribió. ¿Té? Ya lo tengo. Hablé con Mauricio sobre ella. Se lo enviaré. Julieta sintió un pequeño alivio. No necesitaba saber la identidad del interlocutor, solo los datos. Pero la periodista preguntó de todas formas, porque las preguntas son la materia prima. ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué lo ayudabas? ¿Qué buscas? La respuesta llegó más lenta, medida. No voy a decir quién soy. Hay hackers poderosos metidos en esto. No quiero exponerlos ni que me expongan. A Mauricio le pareció interesante y despertó mi curiosidad. Podríamos compartir información. Julieta sintió ese golpe frío que siempre la recorría ante los enigmas, la oferta de colaboración sin la cara del oferente. Lo aceptó. En su cabeza pesaban más las piezas que podía ordenar que el misterio del mensajero. Está bien, te creo. Envíame lo de Claudia y con quién hablaron esos hackers. Lo que tengas. Mientras hablaba con T, Gabriel la observaba. Su expresión había cambiado. Ya no era solo el arquitecto divertido que arreglaba cañerías con promesas de cenar tarde. Estaba serio, preocupado por la facilidad con la que Julieta abría puertas en la oscuridad. Cuando ella le leyó parte del intercambio, él tragó saliva. Más tarde, ya en la cama, la discusión fue inevitable. Gabriel la miró en la penumbra. ¿Estás segura de esto?, dijo con voz baja. ¿Y si ese tal T es quien secuestró a Mauricio, o peor? Julieta se incorporó y lo vio. Su rostro reflejaba cansancio, pero no miedo. Ese es el problema, Gabe, respondió con calma firme. La policía barre superficie. Yo remuevo las cosas una y otra vez. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Si T me contacta, no significa que sea culpable. Significa que sabe. Y a veces saber es todo. Gabriel dejó escapar un suspiro. La conocía. Cuando se centraba, nada la movía. Pero conocía también el precio. No quiso que ella pagara sola. Guardó el reproche en la garganta y en la oscuridad hizo algo que siempre hacía cuando se sentía inútil. Sacó la pistola de juguete del maletín y esta vez la deslizó bajo la almohada. Un gesto absurdo que le daba una sensación de control. «Duerme», murmuró a Julieta. «Que lo que sea que encuentres no te encuentre a ti». Ella le dio una sonrisa corta, de esas que no le prometen nada. Volvió a su computadora y esperó. El chat con T quedó abierto en una esquina, el cursor parpadeando como un latido. Bajaron las persianas. La casa se quedó en silencio. Se oían las respiraciones parejas de los dos, el humear lejano de la ciudad. Entonces, sin anunciarlo, la pantalla en el escritorio de abajo parpadeó y una notificación emergió. Un correo nuevo. Asunto: información Claudia Pérez. Casi a la par llegó un segundo correo. Asunto: Mauricio 45. Capítulo 5. El correo número 46. Julieta salió por la mañana y recorrió varias calles. Pasó el día entrevistando a vecinos, tomando fotografías de banquetas rotas, de árboles levantando el concreto, de fallas en la energía eléctrica. Eran reportajes menores, notas de relleno para periódicos locales, que solo hacía por dinero. Aunque no le interesaban en lo absoluto, su instinto periodístico la hacía extremadamente eficaz, lo llevaba en la sangre. De regreso a casa, el cansancio la envolvía como un ruido blanco. Se sentó a la mesa con Gabriel. La tensión de la noche anterior había bajado, aunque él seguía inquieto en silencio.
Gabriel intentó abrir un par de temas triviales, pero ella los cortó con respuestas tajantes, sin dar pie a más. Terminó rápido, recogió su plato y se dirigió a la computadora. 2 correos nuevos la esperaban. Asunto: información Claudia Pérez. Asunto: Mauricio 45. La elección era obvia. Abrió el de Mauricio. El mensaje no tenía texto, solo un archivo de video adjunto. Lo descargó, y apenas lo abrió, un escalofrío la recorrió. La grabación mostraba una mesa enorme para 12 personas, ubicada en un espacio oscuro, sin paredes definidas, como una cueva. Ella misma aparecía sentada a un extremo. De las sombras emergió una figura cojeando, que tomó asiento frente a ella y encendió un cigarro. La pantalla se cortó en negro. Julieta quedó helada. Intentó abrir de nuevo el archivo, pero aparecía un error. No se puede reproducir el video. Fue al correo, pero el mensaje ya no estaba, ni en la bandeja de entrada, ni en eliminados, ni en ningún lado, como si nunca hubiera existido. Su primera reacción fue culpar a T. Pensó que confiar en aquel hacker había sido un error, que quizás él mismo estaba detrás de todo. Cuando Gabriel apareció en la sala, ella volcó en él su enojo, descargando frustración y miedo en palabras secas. Después, sin saber a dónde ir, tomó su auto y condujo sin rumbo. El teléfono sonó varias veces. Primero Gabriel, insistente. Ella rechazó cada llamada. Cuando el identificador mostró el nombre de Carlos, contestó al instante. Carlos ya no tenía el tono ligero de siempre. Esta vez hablaba serio, casi nervioso. Le confesó que había sido interrogado por sus superiores, por mostrarle a Julieta la carpeta del caso de Mauricio. Un archivo que parecía irrelevante había despertado demasiado interés en lugares demasiado altos. Por mi trabajo y mi carrera, no puedo darte más información, dijo antes de cortar. Julieta sintió la furia crecer dentro de ella. Con Carlos fuera de juego, solo quedaba una opción: Giovanni. Condujo hasta su edificio y subió deprisa, tocando la puerta. Estaba entreabierta, el interior vacío, sin muebles, solo polvo y rastros de suciedad acumulada. Una vecina que pasaba con su perro comentó al verla: «Busca a Giovanni, ya no vive aquí, se mudó hace poco». Julieta se dejó caer en el piso. Todo se le escapaba de las manos. Entonces, un impulso la hizo girar la cabeza al departamento de Mauricio. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la observara desde adentro. Cuando intentó levantarse, la puerta se cerró de golpe. Corrió hasta ella, intentó abrirla, pero estaba con cerrojo. Pegó la oreja a la madera. Silencio, hasta que un objeto cayó con fuerza en el interior. Marcó a Carlos, exigiendo que fuera de inmediato. Él trató de convencerla de irse, pero Julieta fue clara: «No me muevo de aquí. Si quieres ayudarme, llega cuanto antes». Al poco rato, Carlos apareció. Forzó la cerradura y, pistola en mano, entró primero. El departamento estaba vacío, nada fuera de lugar, nada distinto. «Julieta, este caso está cambiándote. Siempre fuiste certera, pero ahora pareces perder la razón. Déjalo, elige otro de los muchos casos de desaparición que tengo en comandancia. Esto te va a destruir». Ella escuchaba, pero sus palabras se sentían como ecos lejanos. Carlos salió molesto. Julieta permaneció unos minutos más, perdida en la nada. Entonces, cuando iba a cruzar la puerta, ésta se cerró de golpe.
Algo invisible la arrojó contra la pared con violencia. Se levantó como pudo y corrió. Esta vez logró salir y huir hasta su auto. Con las manos temblorosas, marcó a Gabriel, convencida de que él también estaba en peligro. No contestó. Su miedo se multiplicó. Llegó a casa y encontró el coche de Gabriel estacionado como siempre. Entró a toda prisa, llamándolo sin respuesta. Lo encontró finalmente en la cocina, tirado en el piso, ensangrentado, inconsciente, como si hubiera sido golpeado brutalmente. Julieta contuvo el llanto y llamó a Carlos. Esta vez él notó que algo era distinto. Ya no era la mujer fría y calculadora, sino alguien dominado por el terror. Le dijo que una ambulancia ya iba en camino. Julieta se quedó junto a Gabriel, inmóvil, escuchando el silencio roto por las sirenas que se acercaban. En el piso de arriba, en la computadora de su escritorio, apareció una notificación. Correo nuevo. Asunto: Gabriel 46. Capítulo 6. La habitación que no calla. Julieta no recordaba cuánto tiempo llevaba sentada en aquella silla de plástico junto a la cama de hospital. El folio de notas que había empezado a llenar la noche anterior estaba arrugado sobre el apoyabrazos. Afuera llovía una lluvia fina y gris que limpiaba las calles pero no los huesos. Gabriel dormía con la frente fría, vendajes en la sien y labios pálidos. Cada tanto su pecho se sacudía como si en el sueño siguiera recibiendo golpes. Carlos venía todos los días. Entraba con paso medido, se quedaba unos minutos en la habitación, controlaba signos, daba una mirada profesional y luego se sentaba a hablar con Julieta. Le proponía que se fuera a su casa, que durmiera siquiera unas horas. «Puedo mandar un oficial a cuidar a Gabriel», le decía. Julieta lo miraba sin moverse. Sabía, en el fondo, con la certeza cruda que tienen las obsesiones, que ni ella ni ningún oficial podrían protegerlo de eso que entró en la casa de Gabriel. Lo rechazaba en voz baja, sin aspavientos. «Solo tráeme mi computadora», pidió por fin. «No quiero entrar ahora. Hazlo tú». Carlos guardó silencio. Dio un paso atrás como si la petición le doliera. «Te vas a meter más en esto, Julieta. Ya tocó a Gabriel. No sé cuándo vas a detenerte». «Te la traigo», dijo con enojo contenido, «y porque sé que no te vas a detener aunque te lo diga. Pero entérate, esto no es un caso cualquiera». Julieta lo escuchó como quien oye palabras lejanas. Asintió sin mirar. Carlos se marchó con pisadas bruscas y el gesto pesado de quien deja una advertencia en silencio. La voz de Gabriel se dobló en la habitación. Abrió los ojos con esfuerzo y habló con voz apenas rasposa. «¿Qué hiciste?», preguntó, y la frase llevaba una condena envuelta en miedo. «¿A quién presionaste tanto que nos quiere destruir? Dime qué enfrentamos». La pregunta cayó sobre ella como una losa. Por un segundo sintió que su compostura podía quebrarse. Contuvo el impulso de llorar. En vez de eso, alzó la mano y le habló con la paciencia de quien consuela. «No lo sé, Gabe». Su voz fue cálida, dura al mismo tiempo. «No sé qué tenemos enfrente. Solo sé que atrás no puedo dar un paso. Si dejo esto nos va a aplastar. Si sigo, quizá podamos pararlo». Gabriel dejó salir un llanto ahogado, mezcla de dolor y culpa. Con voz rota contó lo que había sucedido en su casa, en la cocina que había diseñado con orgullo. Los cuchillos volando como si fueran manos, las cazuelas convertidas en proyectiles, la campana arrancada y girando en el aire, todo convirtiéndose en un torbellino que lo arrojó contra las paredes. Su hogar, dijo entre sollozos, se había vuelto un hijo ingrato que quería devorar a su padre. Julieta escuchó, la culpa pesándole en el pecho como una piedra fría. No dijo que lo sentía. No quería agregar su pena a la de él. Permaneció firme en su resolución, seguir hasta el final. Gabriel la miró, con incredulidad y una sombra de reproche.
No supo si la convicción de Julieta nacía del deseo de recuperar la vida que le habían robado a ambos o de su vicio por la verdad. Volvió a cerrar los ojos y, exhausto, dejó que el sueño lo tomara otra vez. Un murmullo de pasillo atravesó la habitación. Julieta pestañeó y oyó a una enfermera regañar en voz baja. «Señor, aquí no se permite fumar. Esto es un hospital». La frase le clavó una idea en la garganta. Salió en puntillas de pie hacia la esquina del corredor para ver de quién hablaban. Solo vio a la enfermera sacudir la cabeza por la puerta del cruce de pasillos. A sus pies, el suelo brillaba. Unos pasos cojearon al doblar la esquina. Julieta tensó todo su cuerpo. La cojea la conocía como signo. Corrió hacia la esquina y, en un movimiento que parecía nacer de la esperanza y el pánico al mismo tiempo, dio la vuelta. No había nadie. Solo la puerta de salida abierta a cierta distancia, demasiado lejana para que un hombre con cojea hubiera pasado desapercibido. Su mirada quedó pegada en la entrada hasta que la figura apareció. Carlos, la computadora en la mano. Se la dejó sin ceremonia, como quien entrega algo inevitable. Apenas le dio la espalda para irse, dijo sin mirarla: «Cuando decidas detenerte, espero que no sea demasiado tarde. No hay pista de quién atacó a Gabriel. Cuando él pueda dar testimonio, lo tomaré. El tuyo, no lo necesito». La frase la golpeó con una mezcla de desdén y advertencia. Julieta abrió la tapa del ordenador con manos que no temblaban, más por inercia que por calma. No había conexión. El correo que tanto había esperado apareció en la bandeja de entrada. Asunto: Gabriel 46. Tembló al abrirlo. Vacío. Ni remitente, ni texto, ni archivo. La pantalla le pareció súbitamente fría como metal. No había explicación que calmara la rabia que le subió a la garganta. Antes de poder ordenarla, la máquina ganó vida, y como si tuviera voluntad propia, se conectó a Internet. Una ventana de chat emergió en el centro. En la línea de arriba, la inicial. T. T. Ahora sí tenemos que hablar. La frase titiló en la pantalla. El latido en la nuca de Julieta se aceleró. No quería confiar, pero no había nadie más con quien hablar. Tecleó rápidamente, con la frialdad de quien ajusta un micrófono antes de una entrevista. ¿Eres tú el responsable de esto? ¿Tienes algo que ver con lo que le pasó a Gabriel?, escribió sin preámbulos. Un silencio que le pareció eterno llenó la habitación antes de que la respuesta parpadeara. T. Estoy en la misma posición que tú, con lo mismo que tienes enfrente. Busco respuestas en páginas vacías, tiro preguntas al vacío. Tenemos que vernos. Julieta clavó las manos en el borde de la mesa, odiando la incertidumbre. ¿Y a qué sirve verte? No me diste nada útil con Mauricio. ¿Estuviste en su departamento? ¿Sigues a los que vigilan a Carlos? T. No, solo vigilaba al que vigilaba. El intercambio le dejó un sabor a derrota y a promesa al mismo tiempo. Julieta, sin rodeos, volcó lo que sentía. Creo que Mauricio está vivo. Siento que me busca. La respuesta de T fue seca, casi mecánica. T. Él no tiene nada que decir. La pantalla quedó suspendida con esas palabras, y Julieta sintió que la habitación se estrechaba. Por un momento contempló la idea de apagarlo todo, de dejar que el silencio volviera a ser su autoridad. Pero la imagen de Gabriel en la cama, la ira de Carlos, el peso de la carpeta sacada de la comisaría, todo eso lo obligó a quedarse. Se recostó, las manos frías sobre las rodillas, y por primera vez desde que comenzó la investigación, notó lo cerca que estaba de caer en el mismo abismo que había tomado a Mauricio. Afuera, la lluvia golpeó el vidrio como las teclas de un mensaje que no termina. Julieta cerró los ojos. Tenía un camino por delante y una sola certeza: no retrocedería. Capítulo 7. El huésped invisible. Gabriel abrió los ojos con un respiro áspero, como si acabara de emerger de un mar oscuro. Esta vez no eran minutos de lucidez, había claridad en su mirada.
Carlos entró con una libreta en mano y se sentó junto a él, serio, firme, con la pluma lista. «Cuéntame exactamente qué pasó en tu casa», ordenó. Gabriel tragó saliva y comenzó a hablar. Narró el torbellino de objetos, el rugido sin voz que llenó la cocina, el filo de los cuchillos volando como animales con hambre, el aire convertido en puños invisibles. Su voz se quebraba, y en cada frase sus ojos se anclaban a Julieta, como acusándola de haber abierto la puerta a ese infierno. Carlos asentía, escribía, pero su mirada era otra. No solo tomaba nota del testimonio, sino también destilaba desdén hacia Julieta, como si la considerara el origen indirecto de lo que estaba escuchando. Ella soportó las primeras frases con los labios sellados, pero cuando sintió que la atmósfera era un tribunal contra ella, no pudo más. Se levantó y salió del cuarto sin decir palabra. De regreso a su casa, Julieta tomó una maleta. Guardó lo esencial: documentos, grabadoras, libretas con notas, algunas fotos. Tomó otra para Gabriel y la llenó como si fueran a unas vacaciones improvisadas: ropa ligera, artículos de aseo, hasta un par de camisas que él nunca había estrenado. Era una mezcla entre huida y refugio. Intentó reservar en varios hoteles, pero siempre había un impedimento: habitaciones ocupadas, cortes de energía, sistemas fuera de servicio, como si algo le empujara a seguir buscando, cada vez más lejos. Finalmente encontró un lugar sencillo, casi olvidado por el tiempo, donde las paredes tenían manchas de humedad y la recepción olía a polvo viejo. Entró al cuarto y empezó a acomodar las cosas. Fue entonces cuando sintió un roce helado, un peso detrás de su nuca. Giró con rapidez. Por un instante, en el espejo del armario, creyó ver la silueta encorvada de Mauricio, un cigarro encendido en la boca. El humo se deshizo en la penumbra como si nunca hubiera existido. Encendió la computadora. T apareció de inmediato. «T, tenemos que vernos». Julieta respiró hondo. Esta vez no respondió con ira, sino con un tono calculado. «Imposible. Hasta que Gabriel esté a salvo y recuperado. Lo he descuidado mucho. La investigación está muerta. No hay pistas, no hay indicios. Solo sigo sintiendo que Mauricio está aquí, cerca, como si esperara el momento de hablar conmigo». «T, habrá un momento para seguir ese rastro». Ella estrechó los ojos, sospechando. «Tú sabes dónde está, ¿verdad? Tú tuviste que ver con su desaparición». Ten no contestó. La ventana de chat parpadeó y se cerró de golpe. Regresó al hospital. Gabriel, al verla, pidió a las enfermeras que no la dejaran entrar. La orden fue seca, cruel, y Julieta no peleó. Aceptó, cabizbaja, como si la culpa la arrastrara de los hombros. Se marchó otra vez a su casa, buscando pistas entre los objetos, los rincones, cualquier eco de Mauricio. Un correo nuevo apareció. Asunto: Gabriel 47. Adentro, un video. Lo abrió temblando. En la imagen, Gabriel en la cama del hospital, respirando con dificultad mientras detrás de él una sombra larga se proyectaba sobre la pared. No había sonido, pero la escena irradiaba una tensión que le heló los huesos. Julieta corrió al hospital. Llegó justo cuando Gabriel despertaba gritando, convulsionando de miedo. La violencia de su reacción fue tal que el personal tuvo que amarrarlo y sedarlo. Julieta lloró en silencio mientras lo ataban, impotente. Cuando al fin lo dejaron entrar, se sentó junto a él. Lo observó dormir. Escuchó el ritmo de la máquina de oxígeno. Se dejó arrullar por el cansancio y cerró los ojos. Un ruido seco, parecido a un trueno apagado, la arrancó del sueño. El hospital estaba sumido en una oscuridad irregular, como si las luces hubieran decidido parpadear en un ritmo caótico.
Julieta se giró hacia la cama de Gabriel. Él estaba despierto. No la miraba a ella, sino a algo frente a la cama. Sus ojos estaban dilatados, atónitos. Julieta siguió la dirección de su mirada. Una figura espectral, translúcida, se alzaba frente a Gabriel. No tenía forma definida, apenas un rostro fragmentado, pero irradiaba una maldad que helaba la sangre. Se inclinó lentamente sobre Gabriel y murmuró algo. Julieta no alcanzó a oír, pero Gabriel sí. Su expresión cambió del pánico al espanto absoluto, como si esas palabras hubieran arrancado algo dentro de él. La figura desapareció con el mismo chasquido de trueno que la había anunciado. Julieta quedó paralizada. Gabriel respiraba rápido, los ojos aún fijos en la nada. Capítulo 8. La caída. Julieta estaba en el cuarto, mirando fijo en la computadora. Recordó que había dejado un correo de té sin abrir. Lo abrió con manos temblorosas. Leyó en voz baja palabra por palabra. La camioneta perdió el control, se desvió en una curva y cayó por la pendiente. Pero el cuerpo de Claudia salió por la puerta en plena caída, como si hubiera decidido lanzarse al vacío. Su cuello se quebró al impactar contra las piedras. La trayectoria no coincide. Es como si ella y el vehículo hubieran caído por separado. Julieta cerró los ojos un segundo, conteniendo el aire. Marcó a Carlos. Carlos, escucha, encontré algo. Claudia no murió en un accidente. Hay inconsistencias en el informe. Alguien... ¿Otra vez con eso? Ya basta, Julieta. Déjame terminar. Es posible que la mataran, que alguien preparó la escena. La única persona que me importa es Gabriel. ¿Lo entiendes? Tu investigación, tus fantasmas, tu bendito Mauricio, que se vayan al demonio. Mauricio desapareció porque se volvió loco. Probablemente se tiró a un hoyo del que nadie sale. Y tú estás jalándonos a todos hacia ahí. No lo acepto. Algo pasó con Claudia y con Mauricio. Carlos guardó silencio unos segundos, y luego colgó de golpe. La pantalla vuelve a encender. La computadora se iluminó sola. Era T. Ya lo viste. No fue un accidente. Fue una ejecución disfrazada. ¿Estás diciendo que la mataron? Sí. La escena estaba armada. Entonces, Claudia hizo algo y por eso la eliminaron. Mauricio se metió con ellos y lo atacaron también. Pero eso no explica por qué parece que aún te ronda. Julieta apretó los labios. Cerró la computadora con brusquedad. El teléfono sonó. Una enfermera. Señora, venga de inmediato. El paciente Gabriel pidió hablar con usted. Julieta llegó casi corriendo. Entró a la habitación. Gabriel estaba despierto, los ojos apagados pero serenos. Julieta, ya me cansé. Me siento como un insecto pisado por un gigante. Sé que el fin se acerca. Julieta acercándose, suplicante. No digas eso, por favor. Esto nos hará más fuertes. Cuando salgas de aquí, te llevaré a un hotel alejado. Podrás descansar, recuperar fuerzas. Gabriel sonrió con amargura. ¿A quién quieres engañar? Tú y yo sabemos que eso no pasará. Yo ya no voy a descansar hasta que muera. No te guardo rencor, pero sé que eres la culpable de todo. Julieta apretó su mano, sintiendo el hielo en sus dedos. Perdóname, pero no te rindas. Gabriel cerró los ojos. Su respiración era débil, irregular, como si algo invisible le robara la vida. Julieta, rota, lloró por primera vez en años. Lágrimas pesadas que no lograba detener. Esa noche, el hospital se sumió en un silencio extraño. Las luces del pasillo parpadearon y luego se apagaron por unos segundos. En la habitación de Gabriel,
Las máquinas comenzaron a marcar valores incoherentes, latidos demasiado altos, luego demasiado bajos, hasta quedarse en línea recta. Una sombra recorrió la pared deslizándose como humo, y el cuerpo de Gabriel se arqueó de forma antinatural, como si algo lo hubiera desgarrado desde adentro. No hubo sangre, no hubo marcas, solo un último aliento ahogado. Cuando las enfermeras entraron, el monitor ya estaba en silencio absoluto. Gabriel estaba muerto, sin causa aparente, sin huella. La llamada. En el hotel, el celular de Julieta sonó. Era Carlos. Julieta, por fin lo lograste. Lo mataste. La línea se cortó de inmediato. Julieta quedó paralizada, apretando el teléfono, sabiendo que esa frase sería el epitafio de Gabriel y la sentencia que la perseguiría para siempre. Capítulo 9. Cementerio de ausencias. Recordó el principio de todo como si fuera otra vida, la primera vez que vio a Gabriel, torpe con unas muestras de planos en la mano, la forma en que sus ojos, siempre curiosos, siempre risueños, la buscaron entre la gente del bar. Recordó la madrugada en que le mostró aquel proyecto de casa y cómo la luz de su entusiasmo había encendido en ella una esperanza que no sabía que todavía tenía. Guardar sus cosas fue un acto de duelo y de ajuste. Dobló camisas que nunca estrenó. Recogió un par de tazas de café que ahora tenían más huellas de sus dedos que memoria. Dejó una foto pequeña de ellos dos sobre la mesita como último gesto de piedad. Llamó a Carlos varias veces. Nada. Se conectó a ratos en la computadora, esperando que Tía apareciera, con la matemática esperanza de quien aguarda una señal en la oscuridad. Y cuando finalmente respondió, la voz escrita fue concisa. Te demostraré que quiero ayudar. Julieta respondió con una frase corta que no necesitaba efectos. Estoy lista. Apagó la pantalla y se quedó mirando la habitación del hotel como centinela que aprendió a no confiar en el silencio. Pasaron horas que no parecían contar. Entonces la casa la besó con el primer sacudimiento. La presencia maligna vino con la sutileza de una sombra que se posa en el borde del alma. Al principio fue el frío, eso que no se quita con ropa ni con fuego. Después, objetos que vibraban, un zumbido bajo que no correspondía a la electricidad del cuarto. Julieta esperaba la agresión, la había sentido, olido, casi tocado muchas noches. Pero esta vez la sensación fue distinta. La presencia la midió y, como si leyera su paciencia, avanzó. No hubo largo preludio. La figura llenó el cuarto con un peso que la prensa no mediría jamás. Una voz, sin garganta visible, se deslizó como cuchillo y luego golpeó. No puedes sostenerlo, no puedes salvar a los que ya te arrancaron. La voz era un eco que no terminaba de definirse. Julieta se plantó en medio del cuarto, las manos apretadas en los bolsillos, la respiración contenida. Dio un paso adelante, como si la valentía fuera un gesto físico. Si crees que con matarme me callas, estás equivocado. Si crees que arrancando lo que me importa me destruirás, te equivocas. Ya no tengo otra motivación que llegar hasta el final. La presencia, como si tomara gusto a la insolencia, se rió sin emitir sonido. Eres insignificante. No puedes combatir lo eterno. Lo que tomé seguirá creciendo. Lo que huelo en tus huesos es hambre. Gabriel fue el principio. Julieta sintió un golpe de dolor en la sien, o fue solo un mareo, y se llevó la mano al rostro. La presencia la rodeó, arrancándole el aliento. Cosas pequeñas comenzaron a moverse por la habitación, cayendo, saltando, trazando un caos que parecía quererse reír de su obstinación. Aún así resistió. No gritó, no exclamó plegarias. Se quedó con la frente levantada y la voz baja, firme. No te temo. Si vas a matarme, inténtalo. Pero antes, dime una cosa. ¿Qué te queda cuando quedo yo? ¿Qué comes cuando te quito hasta la venganza? La palabra venganza pronunció un filo de verdad que la presencia no supo soportar. La figura se detuvo. Por un instante, un respiro que duró lo que dura una decisión,
pareció contenerse. Luego lentamente retrocedió, como un animal que calcula que la presa ya no valdría la pena. Sin más, se disolvió en la puerta dejando un frío que fue menguando hasta volverse solo recuerdo. Julieta quedó jadeando, golpeada por la descarga pero entera. Se incorporó con la lentitud de los que han sido tocados por la muerte y han decidido seguir vivos por puro empeño. Se vistió. Debía ir al funeral de Gabriel. Debía mirar la tierra y decir algo que sonara a verdad. El cementerio estaba casi vacío cuando llegó. 2 familias, un par de curiosos, un aire que olía a tierra húmeda y flores artificiales. Julieta avanzó por la senda con la maleta sin abrir a su lado, la garganta cerrada. Al acercarse, vio a lo lejos, más allá de la lápida que pronto sería su interrogante, a una figura que la miraba fijamente. Era un hombre de pie, inmóvil, sin moverse con el movimiento habitual de los vivos. El sol lo bañaba de frente. Julieta sintió que el corazón le dio un vuelco imposible. Corrió. El impulso le recordó razones antiguas y nuevas. Recuperar su rastro, confirmar que no había perdido la cordura. A medida que acortaba la distancia, la figura no se movía. La reconoció. Era Mauricio. Estaba de pie, con la misma cojera que recordaba, con una camisa vieja y el rostro que pertenecía a la memoria que tantas noches le había pedido respuestas. ¡Mauricio!, gritó como si la voz pudiera atravesar la distancia que lo separaba. Aceleró. Las zapatillas golpearon la tierra con un ritmo de esperanza. Iba a alcanzarlo cuando una voz desde atrás la frenó. Era Carlos, duro, acusador, su figura rígida junto al grupo de gente discreta. Su tono no buscó consuelo, buscó herida. Julieta miró a Carlos distraída y por un instante la visión de Mauricio se desvaneció. Cuando volvió la mirada al lugar donde había estado el hombre, ya no había nadie. El aire parecía haber borrado la silueta. Solo quedaba la impresión de haber visto algo que quizás solo existía a la velocidad de su razón. Se acercó a la tumba. El ataúd descendía lentamente. La pala removía tierra en un gesto tan irrebatible como frío. Un te amo. En su pensamiento en voz de Gabriel. Su mirada se endureció, no por crueldad, sino por propósito. Si aquello era precio, debía convertirlo en motor. Cuando la ceremonia terminó, las palabras de Carlos fueron un cuchillo que le atravesó la piel. No puedo creer con qué frialdad y facilidad viste a la persona que te amó desvanecerse y no hiciste nada para evitarlo. Desde este momento estás más muerta para mí que Gabriel. Si tuviera una forma de culparte por su muerte, ya te habría encarcelado o encerrado. Aunque, pensándolo bien, ya estás en la cárcel que tú misma construiste. El reprocho no buscó explicación, buscó condena. Julieta lo hizo suyo por un segundo, asintiendo con un gesto que parecía aceptar la sentencia de otro por su propia elección. No gritó, no se defendió. Sabía que cualquier palabra sería en sí una trampa. En su interior ardía otra verdad, más peligrosa, la certeza de que no había otro camino. Se quedó un momento más. A lo lejos, cerca de una fila de tumbas en sombra, una lápida llamó su atención. Había pasado casi desapercibida entre las tumbas nuevas y gastadas. Se acercó, cada paso lento como una aceptación. Las letras, talvadas con una mano que había querido inmortalizar un nombre, decían: Claudia Pérez. Mi sueño, mi realidad. Julieta se quedó frente a la tumba, y por primera vez en meses, comprendió la red. La mujer que fue sueño de un hombre, ahora reposaba con una inscripción que encerraba todo en 3 palabras. Miró alrededor, buscando a Mauricio, buscando a T, buscando cualquier señal. No encontró más que el viento y la tierra removida. Pero la sensación no la abandonó. Alguien la observaba, invisible, tallando nuevos silencios en su nombre. El cielo se cerró con nubes que prometían tormenta, y se alejó sin volver la vista atrás. En su mente resonó la amenaza, ahora más melodiosa, más segura, la presencia maligna y su sentencia. Esto fue apenas el comienzo, y Julieta,
Con la determinación de quien ya no tiene nada que perder, respondió en su pensamiento: yo todavía no he comenzado.